Miren, ya cambiando un poco de tema, a mí este asunto de la veda electoral me parece una estupidez. ¿Qué es eso de la veda electoral, de no poder permitir que la ciudadanía haga pleno ejercicio de su libertad de expresión? Y más aún cuando tenemos un proceso histórico. Nunca en la historia de México ha sucedido que el pueblo vaya a salir a votar por todo el Poder Judicial Federal. Y por eso no nos vamos a limitar en exceso aquí en SDP Noticias. Vamos a continuar hablando acerca de la elección, limitándonos únicamente a ya no decir por quién votar y por quién no votar, pero siempre llamando al voto y siempre invitándoles a que ustedes así lo hagan. Si nos llega una notificación del INE, la vamos a asumir y con todo el gusto la apagamos y ya, ¿qué se le hace? Pero vamos a seguir hablando de este proceso histórico. Y para hablar de ello tenemos aquí con nosotros en el estudio al senador por el estado de Sonora, Heriberto Aguilar. Estimado Heriberto, gracias por venir. Julián, me da mucho gusto estar en tu programa. Un saludo a tu auditorio. Muy contento. Gracias, muchísimas gracias por estar acá. Pues ese entre otros temas, pero también vamos a hablar un poco más adelante acerca de la elección en Durango, donde aún no hay veda electoral y también podemos platicar de ello porque estuviste en el estado. Y luego también de otros temas, no hay límite de tiempo para que sigamos platicando. Pues, estimado Heriberto, ¿cómo la viste? Fuiste parte de también la historia misma cuando se votó en el Senado, en una sesión muy tensa, en una sesión ya tiene varios meses, donde tuvieron que mover, entraron manifestantes al Senado de manera violenta, rompieron vidrios, puertas, golpearon gente, se tuvieron que ir a la casona de Xicoténcatl y ahora ya se empieza a ver la luz al final de un camino que fue pesado, de entender que el Poder Judicial estaba completamente corrompido y que ahora ya el 1 de junio la gente asumirá esa responsabilidad para que en septiembre llegue una transición también histórica. Julián, estoy muy contento por este proceso inédito que estamos viviendo en la vida pública de nuestro país. Por primera vez en la historia, el pueblo elegirá a los integrantes del Poder Judicial. Como sabes, antes de la reforma, los ministros eran designados por el Senado de la República a propuesta del presidente o presidenta en turno, en un modelo marcado por las injusticias, la corrupción, el nepotismo, los excesos y los privilegios. O sea, el objetivo es muy claro: acabar con la corrupción y las injusticias, acabar con los jueces que sentencian por sobornos o condicionados por el crimen organizado o el crimen del cuello blanco, condicionados por la élite política y económica. Eso es lo que queremos acabar. Todo proceso democrático, Julián, trae un empoderamiento del pueblo, pero además legitima al poder público. Esto nos va a permitir que tengamos jueces más cercanos a la realidad, que conozcan la situación en la que viven los ciudadanos de este país y que acabemos con esa forma de ver la justicia, donde mucho eran injusticias disfrazadas de legalidades. Es decir, queremos que haya una verdadera justicia para el pueblo. Recuperemos el Poder Judicial y pongamos a la disposición de la justicia y la legalidad para el bien del pueblo. Eso representa el proceso que estamos viviendo y me siento contento porque este proceso fue parte de nuestra plataforma política electoral y fue un mandato del ciudadano. Yo estaba en casa por casa haciendo este planteamiento que hacía primero el presidente Andrés Manuel y lo retomó la presidenta Claudia Sheinbaum. Y la gente decía, hay que hacer un cambio. Y este cambio lo vamos a hacer a través de la participación en este proceso para que ustedes en el Senado, en el Congreso de la Unión, hagan lo pertinente y le estamos cumpliendo al pueblo. Queremos que haya justicia parejo, como me dice la gente. Ahorita hay justicia para el que tiene cómo pagarla. Para el pobre no hay justicia. Estos cambios profundos y de raíz los vamos a vivir ya en poco tiempo y estoy contento y orgulloso, pero además decirle al pueblo que no le hemos fallado, que hemos cumplido con honor nuestro deber. Oye, me encanta eso. Quiero también sobre este mismo tema después te hago una pregunta de seguimiento con respecto a esto. Pero en el Senado se ha visto cómo se ha coordinado también una campaña con los medios de comunicación, porque curiosamente todo el mundo, desde Pati Chapoy hasta Ricardo Anaya, pasando también por Lili Telles, quien también es del estado que representas, el estado donde soy yo, del estado de Sonora, llamando a decir, esto es un fraude, no vamos a legitimar este fraude, no vamos a participar. Un poco tus impresiones con respecto a que la derecha haya tomado ese tipo de postura
que ahí están intentando reconvertir a Ricardo Anaya, un tipo fracasado electoralmente, que nunca ha ganado una elección también en su vida, que tuvo que estar prófugo en los Estados Unidos, y ahora que establezcan estas vocerías en donde abiertamente desde los partidos políticos, que en teoría estaban imposibilitados de participar, pero sí en una posición partidista, asumen participar llamando a que la gente no participe, una especie de contradicción lógica también. Se equivoca nuevamente, porque no tienen el sentir y sentimiento del pueblo. En este recorrido que hemos hecho, casa por casa, por las calles, veo un pueblo muy informado, politizado y con profunda vocación democrática. El pueblo va a salir a ejercer su derecho a cambiar el poder judicial. Y este cambio que vamos a vivir, ya lo hemos vivido en otras ocasiones, en 2018, con la participación y la organización del pueblo. Hicimos cambios profundos y de raíz en la vida pública, pues cambió la forma de gobernar y el pueblo tiene muy claro que a través de la participación, la organización por la vía pacífica y electoral se dan los cambios profundos y de raíz. El pueblo está empujando esta elección y estoy convencido que vamos a tener una participación contundente, que va a ser legítimo este proceso de los mexicanos. Sí. Inédito, porque en ninguna parte del mundo. Sí, a ver, yo tampoco ya quiero ponerme como a discutir sobre si sí va a funcionar o no va a funcionar. Yo creo que sí va a funcionar la reforma y además ya son hechos. Ya faltan 3 días como para irnos ahí al fondo del asunto. Pero, a ver, en el 2018 sí había una figura en la que la gente depositó la confianza más que en el partido, ¿no? 3 años antes, en el 2015, a Morena le había ido muy mal, tú lo recuerdas, o no tan mal, pero pues 10% quizás de intención del voto en las elecciones intermedias de la presidencia de Enrique Peña Nieto, y luego se consolidan y crecen muchísimo, y 50 y tantos % del voto en la elección del 2018, y en buena medida, pues la figura de López Obrador logró trascender al propio partido. Creo yo que en el 2024 sucede algo similar. O sea, más allá de que la gente haya votado por Morena, creo que sí, mucha gente así lo hizo y es una especie donde las dos cosas se conjuntan. También la gente votó por continuidad del proyecto de López Obrador y por la confianza que la presidenta Claudia Sheinbaum nos convenció a todos de darle. Ahora aquí no existe eso, ninguna de las dos cosas. No existe ni Morena, ni un respaldo institucional en el que la gente pueda depositar su confianza, ni tampoco una figura carismática que nos haya convencido plenamente a todo el país y que sea el único que va a encabezar este movimiento, sino que pues es un nuevo sistema en donde se termina distribuyendo esto entre varios y donde pues aún hay varias dudas entre la gente con respecto a, por ejemplo, quiénes son los candidatos más locales. Luego hicimos un esfuerzo en informarnos acerca de los más federales, pero hasta en varios estados se va a votar hasta abajo. ¿Cómo se realiza este balance también? Bueno, ¿cómo vamos a poder exigirles, etcétera, etcétera? Primero, el pueblo ha decidido salir a luchar por la justicia y la dignidad. Y entiende que estos cambios se hacen por la vía pacífica electoral en las urnas. Tiene vocación democrática, porque hay una revolución de conciencias que ha cambiado la forma de pensar y de decidir en la gente. Esto es importantísimo porque es un nuevo concepto invaluable que tiene la necesidad de recuperar la confianza en el Poder Judicial y esto entiende la gente que es a través de la participación y que obviamente todo cambio profundo tiene sus dudas, pero eso no quiere decir que sea imposible de entender. Más un pueblo ávido, informado y consciente que yo veo que se está preparando para salir a votar. Hay quienes me dicen, ya tengo preparado mi guía. Vamos a hablar de eso, de esa guía de los acordeones. Hay gente que me lo dice, me envía. Yo le digo, adelante, lo que tú hayas considerado lo más correcto, eso es lo valioso de tu participación. O sea, la gente se está preparando. Yo creo que la oposición se equivoca nuevamente, cree que el pueblo es tonto y tonto es quien cree que el pueblo es tonto. O sea, se equivoca y tenlo por seguro. Sí. Yo veo una decisión de la gente de salir a votar y preparada para decidir por quién votar. Hablemos de esos acordeones. A mí me parecen súper válidos los acordeones. Me parecen a toda madre que la gente se ponga, pues arme su acordeón o a lo mejor y que en la colonia se hayan dividido unos. A ver, tú te pones a investigar sobre los jueces de distrito, yo me pongo a investigar
sobre el Tribunal Superior de no sé qué y tú de la Suprema Corte y así confiamos uno en el otro y distribuimos nuestro acordeón. Ahora ya también pretenden intimidar y decir que eso raya en lo ilegal o dan a entenderlo, pero francamente no lo es, porque no pueden decir tampoco que es ilegal porque no lo es. ¿Cómo ves este asunto de los acordeones? Porque es el tema ahorita también. Julián, hubo ciudadanos que me dieron una cátedra, que ya tenían su decisión justificada uno a uno, porque iban a decidir por tal o cual ministro, magistrado o juez. Es un fenómeno que se está dando, que es lo que nosotros le llamamos la revolución de conciencia, que la participación ávida de la gente hace posible que se preparen y que tengan el alcance para decidir plenamente. Y obviamente en este proceso donde se van a elegir bastantes jueces, magistrados y ministros, pues se requiere llevar preparado pues cómo vas a decidir, no te vas a acordar de memoria. Además no es tan práctico o no es tan con la forma que se hace en la votación tradicional que una palomita o una tacha. O sea, ahí ya no ocupabas más que saber por quién ibas. Pues ahora tienes que poner números en las casillas de la parte superior y el color de la boleta y todo tiene un sistema. Como te digo, hay dudas, pero no difícil de entender. Tanto es que la gente ya lo tiene preparado. Es muy válido y hay que decirlo con toda la certeza legal, jurídica y que me esculquen en el INE, pero es muy válido llevar este acordeón o esta guía para poder emitir el voto. Y la gente además hace comunidad colectiva porque entre ellos se ponen de acuerdo, analizan y consensan. Y hay quienes ya en una colonia entera se ha permeado por quién decidir. Eso no quiere decir que se esté orientando de manera ilegal por quién votar, sino que los mismos ciudadanos están investigando y están llevando este proceso a un nivel de conciencia muy elevado en una determinación tan importante para el país. Senador, alguien que también es de Sonora, además de usted y yo, es la consejera presidenta del INE, Guadalupe Tay. Yo no la conozco, imagino que usted sí, porque además fue la consejera presidenta también del Instituto Electoral Local del Estado de Sonora. ¿Qué opinión tiene de Guadalupe y da confianza sobre el proceso electoral también? Porque es una figura que también ha generado divisiones hacia afuera y divisiones percibidas, ¿no? La derecha que dice que está cooptada por Morena, etcétera. ¿Qué opinión le merece, Guadalupe? Es una funcionaria comprometida con sus funciones, que tiene que ver mucho con una democracia participativa y que ella ha hecho un papel decoroso en el cumplimiento de su deber. ¿Es eficiente? Sí, es eficiente, sí es eficiente. Lo ha demostrado en varias ocasiones. Y no tiene ninguna razón ni sentido lo que dice la oposición. Pues con Morena misma ha tenido dificultades, con el Senado ha tenido dificultades. Pues es un planteamiento que ella tiene que desempeñar de acuerdo a las condiciones que representa el INE y defiende su postura, pero no hay una forma de que lo que dicen la oposición, no existe eso. El otro tema por el cual quise invitar al senador Heriberto Aguilar aquí a platicar es por un tema que yo he tenido pendiente desde que inició también el proceso electoral en el estado de Durango, un estado que está en juego en unas elecciones que son pues atípicas porque no van conforme al calendario electoral federal ni varios de los locales del resto de los estados, en un acto que yo interpreto desde hace mucho tiempo como una táctica también electorera por parte del PRI para poder de alguna manera ponerle trabas a las olas progresistas que luego llegan y entonces como la gente sale a votar en menor participación, menor porcentaje porque no hay una candidatura presidencial en juego o una gubernatura, entonces así hacen la maña para pues poder coaccionar el voto también a la gente a nivel local.
Y sobre ello, usted, senador, estuvo también recientemente en el estado de Durango. No hemos platicado con nadie al respecto de Ya ello. vengo, de hecho. De allá, viene ahorita de allá de Durango. Bueno, no, yo no he platicado con absolutamente nadie al respecto de ello. Entiendo que son 3 los principales municipios donde se está concentrando todo, en Durango, Gómez Palacio, en Lerdo, en ese orden también de importancia. En particular, la capital es la que ha tenido más presencia mediática. Me imagino que de ahí de la capital de Durango de Victoria es de donde viene. ¿Cómo se siente la cosa? ¿Cómo se respira? También he escuchado reportes de una elección muy tensa. La presidenta nacional de Morena decía que había presos políticos en el estado de Durango, algo que yo pensé que se había quedado en los 70s. Fíjate que estamos viviendo un proceso importante en local, exclusivamente en Veracruz y en Durango. Y para nosotros Durango es el reto porque es la decisión importante del pueblo para que haga el cambio profundo y de raíz que se merecen. Es increíble el cacicazgo que domina todavía en Durango. Haz de cuenta, yo decía justamente lo que tú comentabas, que estuviéramos regresando 50 años el país de la forma en cómo se gobierna. Pero estoy convencido que hay una profunda convicción de la gente de hacer el cambio y de que haya un gobierno que se rija por los principios fundamentales de lo que representa nuestro movimiento y que ha dado grandes resultados en todo el país. No mentir, no robar y nunca traicionar al pueblo. Que se ponga el poder a disposición de la gente, porque la forma que han estado gobernando ha sido el cacicazgo, la corrupción, donde unos cuantos diseñan las políticas para beneficiarse de arriba hacia abajo. Todo se queda arriba, nunca le quedan nada a los de abajo. Yo estuve además en municipios como Guanacevit y Tepehuanes. Es increíble la pobreza, el olvido y el abandono que vive la gente. Yo que he recorrido muchos lugares y en mi estado también hay dificultades, pero no como se vive en Durango. Hay un cacicazgo que mantiene el control de todo el poder político, donde la gente asume con gran responsabilidad ahora que este 2025 va a ser la transformación. Yo estoy convencido que es un gran reto, hay dificultades, como todo proceso de transformación que se vive, pero que en esta ocasión vamos a salir bien. Vamos a salir adelante en Durango. Ahora, hay quien dice que en Durango el gobernador, ¿cómo se llama? Esteban Villegas, ¿no? Es el gobernador. Esteban Luego me Villegas. confundo entre Durango y Coahuila. No me acuerdo cómo se llama el de Coahuila, pues, pero el de Durango, Esteban Villegas. Hay quien intenta hacer el argumento de que realmente él es 4T, que nada, no se ha pasado Morena por una formalidad, pero que ya opera plenamente dentro de los principios de la 4T. La gente también lo siente así, dice, no, pues este gobernador sigla por el PRI, pero pues es lo mismo que Morena, ¿o no? No, porque los hechos demuestran otra cosa. Demuestra corrupción, demuestra privilegios, demuestra que gobierna para unos cuantos, porque el resultado se ve en su estado: pobreza, abandono, inseguridad. Todo eso representa un principio de gobierno muy ajeno al de Morena, que no se confundan. Además, represión. O sea, elementos de Morena han sido reprimidos por un gobierno que quiere poner un obstáculo a que llegue la transformación. Entonces, si él fuera parte de la transformación, al menos fuera un demócrata y dejara que existiera una competencia libre y sana. No existe eso. Así yo le diría aquí que no se confundan, que el verdadero cambio lo representa Morena y sus, no puedo decir mucho, pero representa la gente que es parte del movimiento. Senador, pues 2025 es realmente la última elección que hay a nivel local hasta el 2027. 2026 es un año típico, no hay elecciones en 2026, o a lo mejor y sí, nada, estoy equivocado. Ahorita busqué rápidamente y entiendo que en ningún estado hay elecciones significativas. Sí, el Coahuila. próximo año. Coahuila nada Sí, más, Coahuila. entonces, y nada más municipales, entiendo. Municipales. Municipales, ni Sí. siquiera de gubernaturas. Pero este es el último, pues, gran experimento que puede haber antes de las elecciones del 2027, en donde su estado también va a estar en juego. ¿A usted le interesa participar en las elecciones del 2027 como candidato a la presidencia, a la gobernatura del estado? Mi interés más legítimo es servir al pueblo. Mira, yo he estado todo el tiempo en este proceso de transformación
de un llamado que hace el presidente Andrés Manuel, yo muy joven, el presidente del PRD nacional en aquel entonces. Usted ya es Morena todo el tiempo, todo el PRD, tiempo. Morena, lo que Pues sea. yo ahí vengo desde Andrés con Luis Manuelista, Manuel. yo creo que Ajá. podríamos Sí, definirlo sí, sí. con mayor claridad, porque nos invita a los jóvenes a hacer una revolución de conciencias y a que luchemos por causas, por principios, por ideales, por la justicia y la dignidad de nuestro pueblo. Y ahí encontré yo una legítima aspiración de encontrar felicidad, siempre haciendo el bien a los demás, sobre todo a los más humildes, porque encontré que haciendo políticas públicas de abajo hacia arriba representa beneficiar a la gente. Y es donde te encuentras la felicidad, cuando sabes que estás haciendo algo por el bien de los demás, del pueblo, sobre todo de los más humildes. Por eso yo digo que este 2027, como todos los procesos anteriores que yo he vivido en este proceso del movimiento de regeneración nacional de mi partido, es representar dignamente al pueblo y donde el movimiento me ocupe. Nosotros nunca, la mística del movimiento no era luchar por el poder, no era quítate tú porque tengo que ser yo, era luchar por la transformación, por el verdadero cambio, por la verdadera democracia, por la justicia, por la dignidad, por la prosperidad material y la prosperidad en el alma de nuestro pueblo. Entonces nosotros, los que somos parte de este movimiento, que hemos internalizado este movimiento de transformación y que tenemos que defender este legado que nos dejó el presidente Andrés Manuel López Obrador y continuamos con la doctora Claudia Sheinbaum, debemos tener mucha claridad, que no luchamos por el poder, luchamos por la transformación, por la justicia, por las causas del pueblo. Pero además que es donde el movimiento nos ocupe. Si el movimiento me ocupa a mí para andar casa por casa, llevando el mensaje de la transformación, ahí voy a estar. Si el movimiento me ocupa en esta parte tan importante de puesto de elección que tiene que ver con el 2027, ahí estaré. Pero que el pueblo lo decida. Heriberto Aguilar, muchísimas gracias por estar aquí, senador por el Estado de Sonora. Muchas gracias.